Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase del día 2 de abril. Hoy corresponde a la unidad 4, a la parte de oferta, demanda y mercados. Le vamos a presentar el PowerPoint que tenemos preparado para hoy, que es del capítulo 4 de ManQ. La idea es mostrar primero qué es un mercado, después hablar de la oferta, de la demanda y después de cómo resulta, digamos, la conjunción de ambas y cómo un mercado puede tender al equilibrio. ¿Están viendo la presentación? Bueno, ahí Juan dice que sí. Empecemos definiendo un mercado. ¿Qué es un mercado? Es cuando nosotros reunimos un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio específico. O sea, puede haber mercados de bienes o mercados de servicios. Eso, indistintamente, cualquiera de ellos, nosotros los llamamos mercado en economía. Los mercados tienen formas diversas y también diferentes organizaciones. Hay mercados que están más organizados, hay mercados que son más desorganizados, digamos, y las formas pueden ser mercados presenciales, mercados como estamos viendo en estas épocas a distancia. No necesariamente es un lugar específico. ¿Cuál es la importancia que tienen estos mercados en la agricultura? Que en realidad la mayor proporción de lo que se produce en agricultura está destinado a los mercados, no es para el autoconsumo. Entonces ahí radica la importancia de estudiar los mercados. Entonces nosotros decíamos que un mercado es donde se reúnen los compradores y vendedores. Eso puede ser en un lugar físico. Como ejemplos de eso nosotros podemos tener, por ejemplo, el mercado de Liniers, las bolsas de cereales o de granos. Podemos tener una feria de hacienda. Todos esos son lugares físicos que cuando vean comercialización van a ver que esos mercados se llaman institucionalizados porque son mercados públicos. Pero también puede haber mercados donde no existe un lugar físico. Entonces, si nosotros hacemos referencia al mercado de alfalfa de La Pampa, por ejemplo, hacemos referencia al mercado de fertilizantes, al mercado de combustibles de Argentina, por ejemplo, no tienen un lugar físico y tienen un montón de compradores y vendedores que participan en ese mercado. Entonces, como ven, los mercados pueden estar físicamente circunscriptos a algún lugar, a un lugar de reunión, tengan un horario, que tengan reglamentos, o pueden ser organizaciones más virtuales donde la gente se va encontrando a lo largo del tiempo, o incluso muchas veces tienen contactos remotos, lo que podemos decir, por teléfono, por email, por distintas formas de comunicación, donde se registran las necesidades, o sea, lo que sería lo que representa la demanda, y las ofertas. Por un lado, en el mercado se reúnen básicamente dos grupos de personas o de empresas, las empresas que van a comprar, que son las que determinan la demanda del producto, son los compradores o demandantes. Y las personas que van a vender, que determinan la oferta, que serían los oferentes. Ya definimos lo que es un mercado. Recuerden que siempre que haya alguna duda, ustedes pueden levantar la manito, avisar, mandar un mensajito. Cualquier opción de esas están siempre disponibles. Bueno, ya habiendo definido qué es un mercado, vamos a definir la competencia. ¿Se acuerdan que ayer, cuando hablábamos del enfoque austríaco y del enfoque neoclásico,
hablábamos de dos formas muy diferentes de definir la competencia. En el enfoque austríaco, donde definimos la competencia como más parecido a lo que es la rivalidad. En cambio, en el enfoque neoclásico, que es este que estamos llevando adelante ahora, definimos a la competencia como en los mercados donde hay muchos participantes, ya sean tanto compradores como vendedores, y que cada uno de ellos tiene un impacto relativo muy pequeño en el mercado. O sea, no va a alcanzar a influir ya sea en el precio o en la cantidad de mercado. Así vamos a definir la competencia eh, en este ámbito. Cuando vayamos a la tipología de los mercados, vamos a ver que hay un tipo de mercado que es, digamos, uno de los más sencillos para estudiar y muy conocido, que se denomina el mercado de competencia perfecta y que tiene fundamentalmente esta característica, que hay muchos compradores y muchos vendedores. Bueno, si ya tenemos claro qué es un mercado y qué es la competencia, podemos pasar a definir la demanda. Bueno, primero vamos a decir qué es la curva de demanda. La curva de demanda es una relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. O sea, esa curva nos muestra a cada precio de ese bien cuántas unidades son demandadas por los compradores. La cantidad demandada es la cantidad de ese bien que los compradores están dispuestos y tienen la capacidad de comprar. Ahí tenemos que definir y que diferenciar entre demanda y necesidad. La necesidad es cuando una persona o una empresa requiere un bien, pero esa necesidad se transforma en demanda cuando está la disposición a pagar, está la posibilidad de pagarlo y la necesidad de pagarlo. Entonces, cuando efectivamente alguien quiere comprar ese bien, ahí aparece la demanda. Eh, Nosotros podríamos decir, en este momento tenemos la necesidad de comprar un yate o un velero, pero en realidad no es una demanda. La demanda va a ser cuando digamos, bueno, yo voy a destinar tanto dinero a comprar ese bien. ¿Se entiende la diferencia entre demanda y necesidad? Bueno, eh, a todo esto, ayer decíamos que la economía trabaja con leyes. Nosotros definimos la demanda, decimos cómo es la relación y además de eso se estableció una ley de demanda que nos va a hablar de cómo es esa relación entre precio y cantidad. Y nos dice, si todo lo demás permanece constante, ahora después vamos a ver qué es todo lo demás, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando aumenta el precio de ese bien. O sea que ahí tenemos una relación inversa entre precio y cantidad. Cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada; cuando disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Esto hay varias explicaciones. Una de ellas surge del enfoque de la utilidad marginal. Digamos que un bien, cuando nosotros vamos saciando nuestra necesidad de ese bien, cada unidad que agregamos nos agrega menor utilidad. Entonces, nosotros estaríamos dispuestos a pagar menos porque ese bien ya, digamos, la primera necesidad está satisfecha y vamos teniendo menos necesidad a partir de que ya tenemos algunas unidades de ese bien. Bueno, acá tenemos una representación gráfica de la curva de demanda y de la tabla de demanda. ¿Ustedes ven la flechita cuando yo la muevo? Eso sería no. ¿Se ve eso entonces?
Ahí lo que vemos es lo que decíamos, esta curva de demanda está cumpliendo con la ley de demanda. Tenemos solamente dos variables acá, que en este caso es la cantidad demandada y el precio del producto. Y hay una relación inversa. Después vamos a ver cuáles son los otros determinantes de la demanda. Por eso hoy decía la ley de demanda cuando está todo lo demás constante. Vemos que a medida que el precio disminuye, nosotros tendríamos intenciones de comprar más unidades de ese bien. Una forma de representarla a la demanda es a través de la curva y la otra forma es a través de una tabla. Las dos formas representan la misma función matemática. Bueno, ahí tenemos la diferencia entre lo que es la demanda individual y la demanda de mercado. Ahí vemos dos demandas individuales y la resultante de ellas que surge la demanda de mercado en el caso que haya dos solamente participantes en el mercado. ¿Cómo podemos calcular esa demanda de mercado? Lo que nosotros hacemos es a cada precio sumar la cantidad de, de bienes que estaría dispuesto a comprar cada uno de los compradores. Incluso vemos que pueden tener diferentes pendientes, la de un comprador y la de otro comprador. ¿Qué nos muestra la pendiente de la demanda? La pendiente de la demanda nos está mostrando la sensibilidad que tiene cada demandante respecto del precio. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno. ¿Cuándo se puede desplazar una curva de la demanda? ¿Y por qué? Acá vemos dos desplazamientos diferentes, eh, partiendo de la demanda que está en color celeste a cualquiera de las dos de color rojo. Vemos que una curva de demanda se puede desplazar cuando cambia alguna de las variables que no son ni el precio ni la cantidad demandada. Nosotros hoy dijimos eh, que la ley de demanda nos relaciona entre el precio y la cantidad. Pero tenemos otros determinantes de la demanda que son los que hacen que pueda desplazarse paralelamente esta curva de demanda. Esos determinantes, hay varios, pueden ser, por ejemplo, el precio de los bienes relacionados, pueden ser el precio de cualquier otros bienes, el ingreso de las personas, los gustos, y esos determinantes lo que hacen es tener un efecto según cada tipo de bien y según el caso. Por ejemplo, es de esperar que cuando el ingreso aumenta las personas puedan comprar, intenten comprar más unidades del bien, pero no siempre se va a dar eso. Muchas veces, cuando el ingreso aumenta, las personas dejan de comprar un bien y pasan a comprar otro bien. Eso tiene que ver con una cuestión que vamos a ver más adelante que se llama la elasticidad. Que la elasticidad nos marca la sensibilidad de una demanda respecto a determinadas variables. Bueno, supongamos que tenemos un desplazamiento a la derecha. Acá vemos que lo llamamos un incremento en la demanda. Generalmente, cuando, por ejemplo,
como decíamos recién en el ejemplo, aumenta el ingreso, es probable que la demanda se desplace hacia la derecha. Si nosotros tenemos más dinero disponible para gastar, es probable que lo repartamos entre los mismos bienes que consumimos y compremos más unidades de cada uno de los bienes. También esos determinantes que nombramos son de lo que llamamos de la demanda individual, pero cuando analizamos la demanda de mercado, puede haber algún otro determinante más que incorporemos. Por ejemplo, la cantidad de personas que forman parte del mercado. Cuando hay más participantes en el mercado, decimos seguramente la demanda va a ser mayor. El otro efecto puede ser que se reduzca la demanda, cuando la demanda se corre a la izquierda. Ese caso, por ejemplo, podría ser cuando aumentan los precios o de los otros bienes, depende de qué bien estemos hablando, o alguna disminución de un precio de otro bien, podemos decir que disminuye la demanda del bien que estamos analizando. Por ejemplo, si nosotros miramos el caso de la carne vacuna, si por ejemplo baja el precio de la carne de cerdo o de la carne de pollo, es muy probable que se reduzca la demanda de carne vacuna. Entonces ahí vemos cómo el cambio de un precio de otro bien hace que se modifique esta curva de demanda. Pero también nos falta hablar, estos son los desplazamientos de la curva. Nos falta hablar de los desplazamientos a lo largo de la curva. Cuando nos movemos a lo largo de esta curva, por ejemplo la curva celeste, estos desplazamientos se dan únicamente por modificaciones en el precio. Entonces, cambia el precio al cual se está vendiendo, como dice acá en el ejemplo, el vaso de helado, disminuye el precio del vaso de helado, vamos a comprar más vasos de helado. Esos son las dos desplazamientos o los dos movimientos que podemos tener cuando hablamos de la curva de demanda o de movimientos a lo largo de la curva. Un cambio en la demanda es lo que estamos representando acá por cualquiera de las dos líneas rojas, y esos cambios se dan únicamente cuando se modifican los otros determinantes de la demanda. Cuando se modifica el precio del bien, se produce un cambio en la cantidad demandada y nos movemos a lo largo de la curva celeste. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, cualquier cosa pueden escribir. Acá tengo unos mensajitos en el chat. Acá atrás. No sé por qué no puedo ver el chat. Ahí está. Bueno, sigamos con esto. Cuando hablábamos de cómo reaccionan los bienes, y hablábamos de qué pasa cuando cambian algunos de los determinantes que no son el precio del bien. Por ejemplo, podemos tener el caso de un bien normal, que ahí se da cuando se modifica el ingreso del comprador. Y dice que el bien va a ser normal cuando se mantiene todas las otras variables constantes y se modifica el ingreso, aumenta el ingreso, también se produce un aumento en la demanda. Puede ser el caso de los productos de limpieza en este momento,
¿De qué ejemplo estamos hablando, Juan Manuel? ¿Para bien normal? Eh, un bien normal son la mayoría... Ah, en la curva de demanda anterior, cuando se modifica la curva de demanda anterior, no varió el precio, pero sí la demanda. Perfecto. Ahí hubo un cambio. Generalmente nosotros se conoce los gustos, pero en realidad son las preferencias. Está mejor definido un cambio en las preferencias. La gente en este momento prefiere comprar más alcohol en gel. Se puso de moda el alcohol en gel. Y por ahí capaz que en realidad se puede reemplazar con un montón de cosas. Entonces se incrementó la demanda de alcohol en gel. Ese es un buen ejemplo para lo que estamos hablando ahora. Se incrementó la demanda de barbijos. Por ahí no tiene ningún sustento técnico, pero la gente, porque escuchan las noticias, porque ve en otros lados, sale a comprar barbijos y sale a comprar alcohol en gel. Y lo que tiene que hacer es lavarse las manos, nada más que eso. Pero bueno, muchas veces hasta las modas influyen en la salud. Volvamos acá a las clasificaciones de bienes. O el bien normal es el bien que cuando se mantienen todos los otros determinantes constantes, un incremento en el ingreso aumenta la demanda. Entonces, si nosotros analizamos eh, la mayoría de los bienes que nosotros compramos son bienes normales. La mayoría de los alimentos, la ropa que compramos nosotros, generalmente es un bien normal. Ahí tenemos que tener en cuenta que el mismo bien para una persona puede ser normal y para otra puede ser inferior y para otra puede ser de lujo. Acá el bien cambia de percepción según quién lo compre. Por ejemplo, la carne picada, en algún caso, puede ser un bien normal, una familia promedio, eh, aumenta el ingreso, compra más carne picada porque hace más comidas con esa carne. Pero por ahí una familia de altos ingresos, eh, cuando se incrementa el ingreso, en vez de comprar más carne picada, compra menos carne picada. Entonces, ese bien para esa gente no es un bien normal, sino es un bien inferior. Que en ese caso es cuando el bien inferior es cuando aumenta el ingreso, se produce una disminución en la demanda, aunque queden todas las otras variables constantes. Hay algunos bienes que no tienen relación con el ingreso. Por ejemplo, no sé, la sal. Nosotros no vamos a comer más salado o menos salado porque tengamos un mayor o un menor ingreso. En algunos casos podríamos decir, bueno, cambiamos de marca de sal, cambiamos de calidad de sal, pero no vamos a cambiar de consumir la cantidad de sal que estamos consumiendo porque se modifique nuestros ingresos. ¿Va claro hasta acá? En el caso de los bienes, cuando los relacionamos con los precios de otros bienes, por ejemplo, hoy estábamos hablando de la carne bovina, la carne porcina, la carne de pollo. Entonces, esos bienes nosotros podemos decir que son sustitutos. Recuerden que siempre pueden intervenir y que pueden pedir la palabra. En el caso de esas tres carnes, podemos decir que son sustitutos. Entonces, ¿cómo va a ser la relación entre un producto y otro? Cuando se incrementa el precio de uno, se produce un aumento en la demanda del otro bien. Entonces, aumenta el pollo, es probable que la gente deje de consumir pollo para volver a consumir más carne de vaca. Y así en cada uno de los casos.
¿Qué otro ejemplo podemos encontrar de bienes sustitutos? En realidad, la mayoría de los bienes son técnicamente sustitutos, porque todos los bienes que nosotros demandamos compiten por nuestro ingreso. Entonces, probablemente, si nosotros tenemos alguna restricción, vamos a dejar de consumir alguno de los bienes que por ahí consideramos más superfluos y vamos a consumir eh, los bienes más necesarios. Eh, un ejemplo de los sustitutos, y muy claros, son sustitutos muy cercanos, las diferentes marcas. Si nosotros, por ejemplo, comparamos gaseosas, cada una de las marcas de gaseosas son sustitutas una de la otra. Y nosotros, según cómo evolucionen los precios, vamos a ir cambiando por una marca o por otra. En cualquier producto, el primer sustituto van a ser las diferentes marcas. En los vinos, en la ropa, en las cervezas. Lo de que la marca refleja la calidad, eso es una cosa que podemos discutir bastante. ¿Por qué? No siempre una marca está asociada a una calidad intrínseca del producto. Muchas veces la marca de por sí misma nos hace parecer a nosotros que el producto tiene determinada calidad. Nosotros tenemos una preferencia por determinada marca y no solamente por ahí si nos cambian las etiquetas de los productos no podríamos diferenciarlos. Esos experimentos se han hecho muchísimas veces eh, y más de una vez han resultado de que la gente al no conocer la marca prefiere otro producto por el sabor. El otro caso es el de los bienes complementarios, que son bienes que consumimos en conjunto. Eh, por ejemplo, qué sé yo, cuando vamos a comer un asado, la carne y el pan. Si consumimos más carne, consumimos más pan. Eh, hay montones de ejemplos de eso. Hay algunos que son sustitutos, que son complementarios eh, y que las proporciones pueden ir variando. Y hay otros que se llaman complementarios perfectos, donde a medida que incrementamos la cantidad de uno de los bienes, tenemos que incrementar la cantidad del otro bien en la misma proporción. Por ejemplo, nosotros estamos sembrando una pastura y entonces vamos a utilizar tantos kilos de alfalfa por hectárea y vamos a utilizar tantos kilos de acompañante por hectárea. Si tenemos que incrementar las hectáreas, vamos a tener que incrementar en la misma proporción los dos productos. ¿Qué pasaría si uno de los complementarios aumenta el precio, eh, por lo cual la gente deja de demandarlo porque según su ingreso no sería de su preferencia? Cuando uno de los complementarios aumenta el precio, disminuye la demanda del otro bien también. O sea, las dos demandas van en el mismo sentido. Por ejemplo, aumenta el precio de la carne, nosotros vamos a comer menos cantidad de carne, entonces si en el asado comemos menos carne, vamos a necesitar menos pan para comer esa carne. Esa es la idea de los complementarios. Las dos demandas van en conjunto. Eh, un bien complementario también bastante común en los ejemplos son los autos y el combustible. Eh, Cuando en su momento aumentó muchísimo el precio de la nafta y no aumentaba el precio del gasoil, la gente empezó a comprar autos gasoleros por la diferencia de precio del combustible y no por la diferencia de precio de los autos. ¿Se entiende la idea? Entonces, dejaron de demandar autos a nafta
Por lo tanto, dejaron de demandar nafta. Y acá un ejemplo de la carne y el pan. Y si reemplazo la carne por pollo y sigo consumiendo la misma cantidad de pan, está bien, es un buen ejemplo. Eh, en ese caso, la complementariedad entre, digamos, la carne y el pan no es tan perfecta. Si nosotros estamos haciendo choripanes, por ejemplo, necesitamos un bollito de pan para cada chorizo, entonces ahí es la complementariedad perfecta. Si nosotros estamos vendiendo para juntar dinero para un viaje choripanes en la facultad, entonces si nos compran 100 choripanes, necesitamos 100 chorizos y necesitamos 100 panes. Si por alguna cuestión disminuye la demanda de uno de los dos, van a disminuir la demanda de los dos. O si hacemos hamburguesa, entre la hamburguesa y el pan, la complementariedad es perfecta. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. Un caso típico de los bailes de agronomía, por ejemplo, es el Fernet y la Coca. Entonces, si llevan tantas botellas de Fernet, necesitan tantas botellas de Coca. Y no es que porque vaya menos Fernet, van a llevar la misma cantidad de botellas de Coca. Van a tener que disminuir los dos en el mismo, la misma proporción, o van a tener que aumentarla los dos en la misma proporción. Bueno, seguimos. Bueno, con esto terminamos la parte de la demanda. Ahora vamos a hablar un poquito de la oferta. En realidad, el mecanismo de funcionamiento de la oferta es muy parecido al de la demanda, con la única diferencia de que la relación que teníamos inversa entre precio y cantidad demandada, en la oferta va a ser una relación directa. Entonces, vamos a empezar a definir qué es la oferta. La oferta es la cantidad de bienes que van a poner a disposición de los compradores a cada precio. Entonces, por un lado, la curva de oferta nos va a mostrar la relación que hay entre el precio y la cantidad ofrecida. Como hoy dijimos que la curva de demanda nos daba la relación entre el precio y la cantidad demandada, la curva de oferta nos muestra la relación entre precio y cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida es la cantidad del bien que estamos analizando, que los vendedores pueden vender y que además quieren vender a cada precio. Y por último, la ley de oferta nos dice que cuando está todos los otros determinantes constantes, la cantidad ofrecida de un bien va a aumentar cuando aumente el precio de este bien. O sea que los vendedores, cuando aumenta el precio, van a querer vender mayor cantidad de bienes. ¿Eso les parece lógico? ¿Se da en la realidad? Por ejemplo, si en estos días que están escuchando que la soja va disminuyendo su precio, ¿qué harán los productores? Cuando cosechen la soja no van a tener muchas ganas de venderla. Entonces es muy probable que la puedan guardar en sus hilos, en los bolsones, o la puedan dejar depositada en el acopio para esperar que aumente el precio y venderla con un mejor precio. Bueno, vamos a hablar, como hablamos hoy de los desplazamientos de la curva de demanda, vamos a hablar de los desplazamientos de la curva de oferta. Algunos de los determinantes más importantes, el primer determinante es el precio del bien, y ese es el que está en la función de oferta. Pero otros determinantes que nos van a modificar, que nos van a desplazar la curva de oferta hacia la derecha o hacia la izquierda, son, por ejemplo, los precios de los insumos, lo que tendría que ver con los costos, la tecnología, las expectativas, el número de vendedores. O sea, cuando se incrementa el número de vendedores, seguramente
la oferta se va a desplazar hacia la derecha. Las expectativas. Cuando los productores tienen buenas expectativas, seguramente van a aumentar la oferta. La tecnología. La tecnología generalmente tiene una relación con los costos. Cuando la tecnología mejora, seguramente nos permite producir a un menor costo. Entonces va a hacer que haya más personas dispuestas a vender al mismo precio que antes. Y el precio de los insumos está o sea, nos está mostrando los costos de producción. Cuando estos costos disminuyen, la gente va a querer vender más productos, o sea, va a haber más productores dispuestos a vender. Bueno, hasta acá analizamos la oferta por un lado, la demanda por otro lado. Como dijimos hoy de la demanda, la misma situación pasa con la oferta. Cuando nosotros nos movemos a lo largo de la curva de oferta, son cambios en la cantidad ofrecida. Si por alguna cosa cambian los determinantes que mostramos anteriormente, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha, haciendo un aumento en la oferta, o hacia la izquierda. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, cuando nosotros reunimos la función de oferta o la curva de oferta y la curva de demanda, estamos representando al mercado. Entonces, ahí tenemos en un eje de coordenadas donde el eje vertical nos muestra el precio del bien y el eje horizontal nos muestra la cantidad del bien. Y acá tenemos para mostrar algunas situaciones diversas. Por ejemplo, cuando se encuentran la oferta y la demanda, ahí vemos que se produce el equilibrio. En ese equilibrio, digamos, lo que pasa es que al mismo precio se decide vender y comprar la misma cantidad del bien. Imaginémonos un mercado como la feria de productores que se reúnen en el Parquecito Oliver. Digamos, va la gente con sus producciones, con sus verduras, por ejemplo, que va a vender, o con sus conservas, y lleva la cantidad que tiene a disposición para vender. Si el mercado está en equilibrio, que es lo que nos está mostrando esto, van a ir los vendedores con su producción, van a ir los compradores, todos los compradores van a comprar lo que quieren, todos los vendedores van a vender lo que tienen a disposición, y no va a quedar nadie con ganas de comprar ni ningún vendedor con sobrantes. La pregunta dice, ¿ese equilibrio sería conveniente? ¿O sería mejor tener más oferta que demanda para insumos de exportación? Bueno, si nosotros hablamos en la teoría, siempre los mercados van a conducir al equilibrio. Si nosotros tenemos un excedente en el mercado, lo que va a hacer, digamos, en el ejemplo este de la feria, sería que algunos de los productores se queden con producción que no la han podido vender. Entonces, eso no es lo ideal. ¿Por qué? Porque si hay producción sobrante, nos estaría representando que los oferentes tenían más productos que los que querían comprar los demandantes. Entonces, o el precio estaba mal, o la gente produjo más de lo que podía vender. Entonces, estamos destinando recursos que al final no se terminan utilizando. Lo ideal es que los mercados estén equilibrados. Ahora, sucede que hay algunos casos de bienes que no se producen rápidamente. Autos, por ejemplo. Las empresas automotrices no pueden empezar a producir un auto cuando llegó un cliente a la agencia que quiere comprar un auto. ¿Por qué? Porque si no le van a decir, mire, espere 6 meses que hasta que terminemos de producir el auto tenemos una lista de espera. Entonces el cliente puede ir y comprar en otro lado, o comprar otro auto, o ya dentro de 6 meses puede decidir no comprarlo. Entonces por eso
hay empresas que tienen diferimiento en la producción. Tienen que producir antes para poder satisfacer la demanda posteriormente. En los mercados agropecuarios pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Nosotros la carne de un novillo no la podemos generar instantáneamente. Tiene un proceso de que tiene que preñarse una vaca, después esa vaca tiene que parir, después de que pare esa vaca, se desteta el ternero, alguien va a vender ese ternero y otra persona la va a comprar para engordarlo y le va a llevar un año más para que esté listo para vendérselo al frigorífico. Entonces, para nosotros es muy rápido decidir salir ahora y en 20 minutos comprar un trozo de carne. Pero el recorrido que tienes atrás de ese trozo de carne lleva muchísimo tiempo. Entonces, esas cuestiones hacen que muchas veces eh, se haya diferencias entre lo que se quiere producir y lo que realmente la demanda quiere. Por eso a veces es un poco complejo el proceso del equilibrio. ¿Qué promedio de producción estiman para ese punto de equilibrio los que deben producir a largo plazo? En realidad, hay un modelo típico que se llama el modelo de la telaraña, que en realidad lo que hace es representar, por ejemplo, los mercados agropecuarios. El modelo ese representa que la oferta va a depender de los precios del año anterior, porque nosotros, por ejemplo, hoy estamos a punto de sembrar trigo, digamos, a unos meses, a 2 o 3 meses de sembrar trigo, y lo vamos a sembrar ese trigo con la información que tenemos ahora. Entonces, la oferta del año próximo va a responder al precio de este año. Si este año hubo muy buen precio, es esperable que los productores siembren mucho trigo. Entonces, muchas veces, digamos, el no comprender bien el funcionamiento de esos mercados generaba que los años de un año de escasez de trigo, al año siguiente hubiera un gran excedente de trigo y el mercado se viniera muy abajo. Y así sucesivamente. Esas situaciones, digamos, a medida de que la gente fue aprendiendo el funcionamiento de los mercados y lo fueron combinando, por ejemplo, con la posibilidad del almacenaje que permite diferir la oferta en el tiempo, hace que este modelo de la telaraña no sea tan inestable. ¿Se entiende ahora? Bueno, pero la idea es estudiar cómo funciona la oferta y la demanda en un mercado teórico para después ir viendo algunas situaciones y fallas que se dan en los mercados para pasarlo a lo que vemos en la realidad. Lo que decíamos ayer del realismo de los supuestos tiene que ver con esto. Por ahí no importa que el supuesto sea muy real, sino lo que importa es cómo el poder de explicación que tiene ese supuesto. Bueno, seguimos. Vamos a hacer algunas definiciones respecto de los mercados. ¿Qué es el equilibrio? ¿Es la situación o es el instante en la que el precio de mercado llega a un nivel en cual la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales y a ese precio lo que podemos decir es que el mercado se vacía? O sea, no quedan ni oferentes con necesidad de vender su producto ni demandantes con necesidad de comprar. El precio de equilibrio es el precio que produce esa situación, que balancea la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. Y la cantidad de equilibrio es cuando se iguala la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, y generalmente se va a dar esa situación al precio de equilibrio. Cuando no se da la situación de equilibrio, podemos tener dos situaciones posibles. Una es un excedente o un exceso de oferta. En ese caso, la oferta es mayor que la cantidad demandada. Si vamos al ejemplo que poníamos hoy de los vendedores que van al Parquecito Oliver, un excedente sería que
van todos los vendedores con sus tomates al parquecito a vender. Entonces, cuando termina el día, los vendedores se quedan con tomates y no hay más gente, no hay más personas que lo quieran comprar. Entonces, esa situación claramente no es un equilibrio. Otra situación, a la inversa del excedente, es cuando hay escasez. Sería que van los vendedores estos a vender sus tomates y a media mañana se quedan sin tomates y queda gente queriendo comprar tomates. Eso lo vamos a ver en estos dos gráficos. El gráfico de la izquierda tenemos el excedente. Entonces, cuando el precio es más alto que el precio de equilibrio, vemos que la demanda es menor y la oferta es mucho mayor. Y ahí se genera un excedente. Esto lo estamos analizando en un mercado cerrado, en un mercado donde no existe la posibilidad de la exportación y no existe la posibilidad de la importación. ¿Qué pasa en ese mercado cuando se da ese excedente? Al día siguiente, los productores que van a ir a vender van a pedir un precio menor, porque van a decir, a ese precio los demandantes no querían comprar y nosotros llevamos muchos productos. Entonces, el mercado paulatinamente va a tender a llegar al equilibrio. En el caso opuesto, en el caso de la demanda, del exceso de demanda, perdón, o de la escasez, que es el grafiquito de la derecha, nos muestra cuando el precio está por debajo del equilibrio, los oferentes no van a querer vender una cantidad de productos, van a vender menos, y los demandantes van a querer comprar muchos productos. Por ejemplo, cuando se hacen las ofertas en los supermercados, las famosas esas de los precios cuidados, es muy probable que cuando abre el supermercado esté surtido y al rato nomás ya no queden más de esos bienes en la estantería y nosotros vayamos a buscar y haya gente buscando ese producto porque está muy barato. Lo que generan esos precios bajos es una escasez. Y entonces, no es bueno que haya desequilibrios en el mercado, porque si hay escasez, hay un montón de demandantes que quedan sin satisfacer. Y si hay excedente, hay un montón de oferentes que produjeron un bien que no se vende. Entonces, todas las situaciones de desequilibrio son ineficientes para la economía. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Bueno, acá a los gráficos los complicamos un poco porque combinamos cambios en la demanda y cambios en la oferta. Vamos a empezar por el gráfico que está a la izquierda. La demanda original es la que está en celeste y la oferta original es la que está en celeste. Esto podemos analizar todos los cambios juntos o de a uno por vez. Si tienen alguna duda, van avisando y paramos y volvemos a explicar. Bueno, en el primer caso, ¿qué pasa si tenemos, partiendo de las dos curvas celestes, un incremento en la demanda? Pasamos a la demanda roja. En un primer momento, lo que va a producirse es un cambio en la cantidad ofrecida, porque los oferentes ven que hay más compradores que tienen más ganas de comprar, más necesidad, entonces van a ir ofreciendo mayor cantidad de bienes porque a un precio mayor. Y vamos a llegar al equilibrio en el punto que se cortan la oferta celeste y la demanda roja. La resultante va a ser un precio de equilibrio mayor que el anterior y una cantidad de equilibrio mayor que la anterior. Entonces,
eh, el mercado ahí en ese caso, la oferta no se modificó, la oferta siguió siempre a lo largo de la curva celeste y se modificó solamente la demanda. Si simultáneamente se modifican la oferta y la demanda, vamos a pasar a analizar la situación de las dos curvas celestes a las dos curvas rojas. Y el nuevo equilibrio nos dice que tenemos un equilibrio con un precio mayor y con una cantidad mayor. ¿Por qué se puede haber dado el incremento de la oferta? Por ejemplo, por un cambio en los costos. Disminuyeron los costos del petróleo, como se está viendo a lo largo del mundo en este momento. Entonces, imaginemos que en Argentina bajaron los combustibles. Si bajasen los combustibles, es más barato para todos producir los bienes. Por otro lado, el gobierno decidió otorgar un subsidio a todas las familias por esta situación de la pandemia, y esa situación del incremento del ingreso en las familias hace que todos quieran comprar mayor cantidad de bienes. Ese sería un ejemplo que podríamos representar con este gráfico. Pero fíjense que no todos los casos pasa lo mismo, porque el caso de la derecha pasa la misma situación, o sea, se incrementa la demanda y se incrementa la oferta, pero el resultado es diferente. ¿Por qué? Primero, el precio sí aumenta en los dos casos, pero la cantidad de equilibrio de las dos, de la curva de oferta y demanda celeste a la curva de oferta y demanda roja, es menor. Entonces, aumenta el precio, pero disminuye la cantidad de equilibrio. Eso se debe a una cuestión que se llama la elasticidad de la oferta y de la demanda, que es la sensibilidad de ambas curvas. Que eso lo vamos a ver en una próxima clase. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Este tema es un tema que lo tendrían que haber visto en principio de economía, seguramente lo vieron. La idea es que lo repasen y que, digamos, que lo tengan bien claro, porque este tema lo vamos a utilizar mucho en nuestra materia y lo van a seguir utilizando en materias más adelante. Por ejemplo, en comercialización, lo van a utilizar en políticas. En realidad, el funcionamiento de los mercados lo van a utilizar en casi todas las materias que tengan algo que ver con economía. Bueno, la bibliografía, ahí yo me equivoqué, me olvidé de modificarla. La bibliografía para este caso es solamente el capítulo 4 de Mankiw. ¿Alguna duda de lo que estuvimos charlando hasta acá? Ahora les quiero mostrar otra actividad que tienen en el Moodle, no sé si la estuvieron viendo, pero es un ejercicio que tienen disponible eh, para poder hacerlo. Cuando ustedes vayan a Moodle, entre las cosas que agregamos hoy, estaba el capítulo 4 de Mankiw, está el PowerPoint y está un ejercicio que es este. En realidad es un crucigrama, es muy sencillo. ¿Lo están viendo? Ustedes tienen que elegir ahí las palabras, a la derecha les dice un concepto y van sumando puntos. Así que eso se lo dejamos para que ustedes lo hagan y practiquen estos días en su casa. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna consulta? ¿Cómo vamos con los temas? ¿Estuvieron leyendo algo?